Así es. con el compañero Luis Muraco, que nos va a explicar un poco cuáles son las medidas que se han realizado desde la Ciudad de La Plata, desde el municipio de la Ciudad de La Plata, primero de los trabajadores sanitaristas en conjunto con el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, para tomar medidas con respecto a Lenosa. Numa, ¿lo tenemos? Bueno, Luisito, buenas tardes. ¿Cómo estás? Acá Dani Benemio, Charlie y Flor te saludamos. ¿Cómo estás, Luis? Hola Dani, Charlie, Flor, hola Boga, Pablo ¿Qué A. tal? Buenas tardes. No, no es Boga, no sé cómo ahora están llamando ahí. Sí, sí, está bien, está muy bien, está muy bien. ¿Cómo andan compañeros y compañeras? Bueno, Numa, bueno, la gente que seguramente está trabajando ahí detrás para hacer este programa, esta actividad, y que bueno, hoy no tuve oportunidad de escucharlo un cachito antes, recién estos 5 minutos me he podido conectar, pero algunos programas anteriores he escuchado algunos pedazos y está muy lindo lo que hacen. Así lo felicito y es muy importante que estemos realizando este tipo de tareas. Digo, usar estos canales de difusión, por lo menos aportando un granito de arena a toda la desinformación que la corporación mediática nos ofrece día a día, ¿no? Muchas gracias, Luisito. Yo les comento a todos, a todas, que Luis Muraco es un compañero militante del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires y que a través de su militancia, bueno, tiene la experiencia de caminar por el Consejo Deliberante, tiene, bueno, un amplio espectro de compañeros y compañeras que están en distintos puestos y a raíz de eso se le ha ocurrido una idea, porque también siempre resaltamos que hay que en estos momentos de crisis es cuando la creatividad más es necesaria. Así que Luisito, nosotros te pedimos que nos comentes un poco qué, qué acciones hemos llevado adelante con respecto a la solidaridad para con los compañeros de Lenosa. Bien, por ahí tomo unos minutitos para explicar que, bueno, Sí, nosotros, Luisito. bueno, con Pablo, digo, dentro del esquema de obra sanitaria en la provincia de Buenos Aires, el SOSBA, en algún momento cuando fue el gobierno de Macri, que estaban las multisectoriales organizándose y demás, los gremios de servicios públicos acá en La Plata, eh, nos pusimos a participar en esas multisectoriales y terminamos definiendo como organizaciones gremiales, darle un músculo a la discusión y creamos el Foro Permanente de Servicios Públicos Bonaerense. Muy bien. Ese foro está compuesto por los gremios de servicios públicos, que son los de telecomunicaciones, los de gas, los de energía y nosotros, agua y saneamiento. En ese esquema empezaron a participar las oficinas y organizaciones defensoras de los usuarios, de consumidores, como DEUCO, como defensorías de organizaciones que están y son fuerzas vivas continuamente en la discusión de no perder los derechos. Y hemos participado y hemos armado el foro en diferentes puntos de la provincia de Buenos Aires, Pergamino, Mar del Plata, La Plata, Azul, dando la discusión de lo que creemos como consumidores, como usuarios y como ciudadanos, el derecho que tenemos hacia los servicios que consideramos y que están declarados como esenciales. Eso viene formándose desde el 2019, en el 2021 tuvo una posición más formal y a raíz de eso que nosotros intervenimos y nos relacionamos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en los consejos deliberantes. Obviamente todo este trabajo que lo hace la militancia, por ahí digo, estoy hablando yo, pero detrás nuestro está la organización, digo, hay un mandato y una decisión en la construcción de estas cosas, nuestros secretarios generales, en cada una de las organizaciones, en el caso de nuestro Castro, miembro de la federación, ¿no? Y bueno, que nos impulsa continuamente a dar la discusión. En esto particularmente Lenosa, bueno, ni bien se supo las intenciones o manifestaron lo que ya venían concretando, porque a través de compañeros que nos relacionamos, nos conocemos, o en este caso Pablo, que por ahí está
un poquito más finito con la tira al estar cotidianamente más relacionado con ustedes y por ahí nos llega esa información, ya sabíamos que había una decisión y había un desfinanciamiento de ciertos sectores, en este caso que nos tocan a nosotros, y de hecho con el decreto que fue el 265 del 2024, donde en marzo se toma la decisión de sacarlo de la órbita de infraestructura a pasarlo a economía. Digo, si bien hoy o estos últimos días fue el anuncio de Caputo de la intención del cierre, uno ya con otros antecedentes y con el hecho concreto del decreto, podíamos imaginarnos o estábamos en velo o en preocupación de las cosas que suceden, que las vemos cotidianamente en todo lo que sucede. En ese esquema, cuando fue concreto lo que manifestó el Caputo, bueno, ahí reunidos con Julio, se planteó la idea y dice, hay que meterlo por todos lados, solidarizarnos, están tocando nuestra actividad y donde podamos. En ese esquema como foro, nosotros empezamos a tratar con compañeros, a llevarlo a los consejos deliberantes, la discusión, porque el cierre de NOSA, ningún organismo es un organismo cualquiera. Si han sido creados con alguna razón y tendrán su fundamento, misiones y funciones. Ahora, nosotros como Cinetireta entendemos y defendemos mucho, y sobre todo Lenosa, el labor de los últimos tiempos, sobre todo. El hecho de tener la hegemonía, de poder disponer de fondos para que se puedan hacer obras de saneamiento y que se conecten solicitándole las factibilidades a las empresas o a la cooperativa que lo tienen, ordenó en este último tiempo muchas de las obras que se hicieron. Porque como sabemos, a veces recordábamos que por ahí un adelanto del Tesoro Nacional salía una partida, el intendente arreglaba, hacía la obra de agua o de cloaca, no pedía la factibilidad y después para el corte de cinta podían llamar al gobernador, llamaban a un ministro o algo, y cuando nosotros como trabajadores nos dábamos cuenta que después teníamos terminando un problema porque era una zona que no tenía presión, una zona que por ahí se necesitaba alguna planta de impulsión para poder impulsar el tema del Ujú. saneamiento, y que una vez que se inauguraba esa obra, porque ha pasado en tiempos anteriores, terminaba siendo una problemática. El ENOSA en estos últimos años, el hecho de que aquel municipio que le daba la obra le exigía la factibilidad de la empresa que estaba prestando el servicio, ha hecho ordenar un montón de que todas las obras que se hicieron salgan como corresponde, como tienen que salir. En ese esquema nosotros, no solamente por el trabajo de financiamiento para expandir y llegar con más derecho a todos los vecinos en cada una de las provincias de nuestra patria, sino por el labor, la planificación, el trabajo diario, cotidiano que desarrolla un ente público que lo piensa a futuro, que lo piensa llegar a los sectores más vulnerables, que sabemos que cuando esto está en manos del privado, ese pensamiento, ese trabajo, ese sentir no existe. Y es el caso que acá en La Plata, uno de los compañeros, que casualmente es el secretario general de Telefónicos, de Telecomunicaciones, Christian Bander, presentó un repudio y sienta las bases ahí en el Consejo, en la sesión, en donde repudia estos anuncios de cierre y manifiesta su preocupación, porque para los platenses ahora que no haya, donde sabemos nosotros por la actividad, hay, no solamente en la periferia de la ciudad, sino hay falencias y tenemos deficiencia a veces en parte del casco urbano. Bueno, muchas de las obras que se estaban haciendo estaban proyectadas y por ahí Pablo me ha mencionado que hay compañeros ahí o compañeras que son del organismo, tienen más capacidad que uno para aplicarlo, de que el financiamiento y la planificación de esas obras se han quedado paralizadas y que no sabemos si va a haber, y esos barrios que necesitan del derecho y el acceso a agua segura no lo van a tener. Así estamos trabajando con Berizo en este momento, a través del compañero Nacho Bruno,
En el Senado lo estamos abordando y se va a presentar en la próxima sesión seguramente el senador Pedro Borsini también. Son ambos compañeros que estoy mencionando, son Sí, del Pedro movimiento, Borsini, secretario general de ATSA, ¿verdad, Luisito? claro, son del Y, movimiento obrero. y Nachito Sí, Bruno es compañero nuestro de ATULP y también de FATUN, labura también en la FATUN. Y corregime, Luisito, Nachito está como concejal también de Berizo. Berizo. Por eso nosotros se nos ocurrió salir a poner la discusión sobre la mesa de los consejos deliberantes. Digo, que no nos quedemos en una cuestión que se nacionaliza y es un organismo que se cierra, Muy sino bien. que esto afecta a cada uno de los distritos, no es solamente que afecta a los compañeros o compañeras que pueden llegar a quedar, digo, que la discusión no sea laboral, o que sino llevarlo, tangibilizarlo a la discusión de algo que le pasa a cualquier vecino que no esté vinculado con nosotros. Y Digo, decime, tener ¿qué, acceso. qué, qué Sí, propuestas, cómo podríamos hacer para que más compañeros y más compañeras tomen esta determinación de los consejos deliberantes de los distintos municipios, de las distintas provincias? Porque como sabemos, en Lenosa labura muchísimo. Está bien, nosotros lo consideramos acá en provincia, Claro. pero tenemos una empresa prestataria que tenemos una cobertura de más del 89-90% en agua y 70 y pico de cloaca. Pero para el resto de las provincias, la falta de Lenosa implica mucho más. Porque tal cual. encima, entonces, la idea, y me viene muy bien por lo que habíamos mencionado en el bloque anterior, de la falta de propuesta, de la falta de organización. Bueno, hay una propuesta, hay una manera de organizarse, que es cómo los llevaste adelante, se lo propusiste a Cristian, que está bien, Cristian es secretario general hoy de Telefónicos, Nacho es concejal, pero tenemos todo un camino juntos, porque todos fuimos compañeros desde el 2010 hasta acá, de lo que se llamó en La Plata, de lo que es en La Plata, la Juventud Sindical Peronista Regional. Ahí nosotros nos encontramos. Nosotros con estos chicos que hoy están promoviendo estas cosas para Lenosa, hemos tocado el bombo juntos, hemos caminado juntos. Y eso me parece también lo más destacable, que llegaron a lugares, llegaron a posiciones y que no se olvidan. Eso también me parece bueno resaltarlo, Luisito. No, y que llegaron para dar este tipo de discusiones, digo, defendiendo siempre, caminando en el mismo sentido y a la propuesta de lo que planteas, Pablo, creo que desde la FENTO, digo, o desde el medio, que seguramente nos estén mirando, nos estén escuchando un montón de compañeros a lo largo y lo ancho de la patria, que bueno, habrá un concejal, habrá algún conocido, y llevarle la propuesta de que en principio tiene que haber un repudio y una preocupación, y seguramente en la discusión que tengamos entre todos, a alguno se le ocurra también alguna otra propuesta, pero por lo menos visibilizar que esto no toca solamente el hecho de los compañeros o compañeras que están Sí, que no deja en de el... ser grave, que no deja de ser grave, pero estamos hablando de la falta de agua Claro. y del tratamiento de líquidos cloacales a lo largo y ancho del país. Y que es ni hablar que el problema de las fuentes de trabajo hoy se toma como chiste, ya esto de vamos a reducir el tanto por ciento en un organismo, vamos a cerrar, vamos, ¿no? Entonces, hoy no hay, es como que la gente ya lo toma como, bueno, está bien, van a cerrar este organismo. Entonces, no hay por ahí conciencia de la fuente de trabajo. Pero no solo eso, sino que la falta de obras y de tener un organismo de control como es el ENOSA, en este caso, es terrible para la accesibilidad del agua potable, por ejemplo, que en muchos lugares va a quedar, hay obras que son esenciales, obras que si no se hacen no vinculan a obras que ya están hechas y en las cuales esas obras se van a perder, porque no nos olvidemos que durante todo este tiempo los organismos vienen haciendo obras que se van vinculando y que se van empalmando a otras que son de suma importancia para llegar a barrios más humildes, a locales
localidades donde realmente no hay posibilidad de hacer, no sé, pozos para extracción de agua, como hoy lo seguimos viendo, incluso acá mismo sigue pasando. Y esto es parte del derecho universal, ¿no? Que tenemos todo de acceder al agua potable, de tener los líquidos cloacales tratados, que esto nos lleva a enfermedades, nos lleva a un montón de situaciones que retrocedemos años. Y que después recuperar esto, vos no decís, yo paro todas las obras, no hago nada y cierro los organismos, y en 6 meses se me ocurre, no sé, probar con una nueva propuesta y yo me recupero. No, esto lleva años. No tratar una obra que está ejecutada, ¿no? O que, no sé, por decir, Arenosa la hizo y que nosotros no terminamos, esa obra la embancás después porque la gente se conecta igual. Vos esa obra, para ponerla en servicio, tenés que invertir un montón porque tenés que obstruir cañerías y hacer un montón de trabajo de exploración para poder rastrear esa red que después no te sirve. Entonces digo, no es tan sencillo como nos pasó acá de decir paremos todas las obras, megas obras y después seguimos, porque después no seguimos nada. Y perdemos todos los años que tuvimos de inversión, de obras que tenemos enterradas, se pierden. Y la continuidad es terrible porque cómo seguimos esto para adelante no se sabe. Estábamos hablando con Luis Muraco, compañero del Sindicato de Obras Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires. Dani, ¿querés hacerle alguna preguntita a Luis? La verdad es que más que una pregunta, lo que quería hacer era un comentario sobre todo esto que estamos hablando, sobre las obras que se pierden y sobre el impacto que tiene una decisión como la que se quiere llevar adelante con el ENOSA. Y me recuerda a una frase que habíamos tenido, si no al principio del gobierno, por lo menos de campaña, donde planteaban que cada municipio tendrá que pasar a hacerse cargo de llevar adelante sus propias obras. Cuando sabemos que esa es una realidad que no se puede permitir, impracticable. Nuestro país es impracticable. Los municipios no tienen esa capacidad y se necesita una decisión política estatal a nivel nacional que garantice el derecho, que es el acceso al agua potable, el acceso al saneamiento. Y digo, si tanto nos importa hablar en términos de números, ¿cuánto se ahorra incluso en salud si la gente recibe esta primera vacuna que es el acceso al agua segura? Luisito, vos sos de la localidad de la República, separatista de Bragado, de donde viene el gran Héctor Larrea, y nos podés contar un poco al respecto de esto, ¿no? Sí, con respecto a lo que decía Dani, bueno, y Flor, comparto 100%, y volviendo un poco, ¿no?, a la matriz peronista, digo, todo esto se sufre también desde el quiebre de cuando todo lo que fue pensado integral y nacional se quebró con la privatización, se partió, se subdividió, y bueno, las problemáticas en la actividad nuestra se notan mucho producto de eso. Por eso es importante tener organismos que centralicen la planificación, que sean federales. Más por este tema, nuestro secretario general siempre nos ha marcado el hecho de que si miramos la Argentina, vemos un país no húmedo, tenemos la pampa húmeda, pero después es una desertificación. Árido, semiárido, total. Teniendo los ríos que tenemos nosotros acá en la Ciudad de La Plata, ¿cómo puede ser que en la Ciudad de La Plata, bueno, yo trabajo en la empresa ENAPSA, estoy a cargo en relaciones con la comunidad y una de las tareas que tenemos, recorremos sobre todo situaciones donde no se llega y la demanda existe, y a veces llegamos con camiones cisterna, con operativos de emergencia, y uno ve lo que sucede y el horizonte como con este tipo de medida, como dice el libro Coelho, lo ve mucho más lejos. Digo, uno se venía acercando pasos y se iba alejando el horizonte, pero con esta medida ya ni lo ve. Digo, y todo lo... ¿Cómo impactan estas medidas? Porque una medida, digo, este último año he leído y he visto que, corríjanme ustedes, pero alrededor de 1.500 obras
se proyectaron, de las cuales 650 estaban en este momento en ejecución, Sí. quiere decir que el resto se Exacto. había realizado, y que una obra de esta no impacta en una manzana, no impacta en 2 parcelas, digo, Miles de tiene un metros, impacto miles de colectivo usuarios. exponencial. Sí. Es una responsabilidad social que No, recae directamente en la salud de la población. por supuesto. Es increíble lo que están haciendo. Y también en el Eh, bolsillo de los ciudadanos. No nos olvidemos que no acceder al agua potable implica comprar agua. El agua, un recurso finito, va y vale carísimo. Y esto en unos años va a valer oro. Sí, Así que... tal cual. Oro. Sí, 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 sí. Hoy cotiza en la bolsa y bueno, y ese es el Claro. gran negocio que un compañero, como mencionó Bragado, el Pata Jauregui Lorda, que fue director obrero nuestro en la El Pata empresa, Jauregui Lorda. siempre hablaba del negocio, que había muy poquito negocio que nunca habían sufrido alguna crisis económica, que siempre tuvieron un crecimiento exponencial en términos económicos. Y uno es el negocio del agua embotellada. Ahora, nosotros no podemos ver, o también Julio lo menciona, muestra una botellita de agua y, y dice, bueno, ¿cuánto vale una botellita de agua y cuánto vale un litro de nafta? Hace esa comparación, o también el hecho cuánto vale el metro cúbico, trasladarlo a la casa de cada vecino o vecina, y también, digo, que es un desafío para nosotros también, generar conciencia en la sociedad, para nosotros y la sociedad en su conjunto, porque es muy fácil abrir el grifo y que salga lo que necesitas, y solamente tocar un botón y que se vaya lo que no querés tener. Digo, detrás de eso hay una ciudad de caños subterránea, y hay un montón de trabajadores y trabajadoras, y hay un montón de profesionales, y hay organismos como Lenosa que planifica para que suceda eso. Si uno se pone a pensar, Capital Federal, lo que es, y debajo toda una ciudad de caños Sí. que ordena y que hace que funcione un sistema para que haya más salud, para que se cumplan con el derecho al acceso. Digo, esa es la tarea, y por eso, volviendo un poco a la discusión de que estamos llevando al Consejo, para que no nos lleven, que nos llevan igual porque tienen poder y capacidad, para que no nos lleven a la discusión que es laboral, que están achicando, que los vagos, que los ñoquis, que esto, digo, llevar la discusión, correr el eje y decir, che, lo que están cerrando es lo que te está brindando a vos la posibilidad de tener mejor salud, de que tenga acceso, que si hoy vos lo tenés, seguramente tengas un familiar que está viviendo un poquito más retirado, Que no lo tiene. y que hay un nuevo barrio que se está haciendo que no lo tiene y que lo tiene que tener, y que no va a venir alguien a dártelo si no es un estado presente y permanente. Sí, por ahí cortar bueno. un poco con todo esto de la publicidad del recorte de sueldos y la reducción del gasto del Estado, y esto que toda la gente compra y aplaude porque piensa que entonces nos va a ir mejor, a raíz de dejar cada vez más gente sin trabajo. Y yo creo que nos estamos hundiendo cada vez más solos, porque no pasa solamente por dejar a un compañero sin trabajo y aplaudir y decir, bueno, somos uno menos y vamos a pagar más, porque lamentablemente estamos en una crisis impensada, y que el camino para el que vamos, cerrando organismos y no haciendo obras, va a ser peor. La privatización de cualquier empresa que se lleve adelante, o la creación de un organismo privado, obviamente no va a priorizar una obra, por ejemplo, que llega a un barrio más humilde, o a un barrio que no tenía acceso, y darle la posibilidad de hacerle su conexión, porque esa gente por ahí no lo puede pagar el costo que lo van a cobrar. Entonces, ¿qué va a hacer una privada? Y bueno, yo le doy servicio a quien me lo puede pagar, y si no, te lo corto. Entonces, digo, pensemos en esto también, ¿no? Porque si cada vez la situación económica empeora cada vez más, y esto se privatiza y las prioridades cambian, cada vez más gente va a ser la que cada vez menos gente es la que puede acceder al agua potable y al saneamiento. Florencia siempre con la claridad que la caracteriza, y Luisito con la militancia, la conducta también, y su capacidad puesta a disposición de los compañeros, en este caso de Lenosa y de la sociedad en su conjunto, porque como lo hemos manifestado aquí más de una vez, se trata de un bien social en donde la rentabilidad no debería ser lo más importante. Luis Muraco, te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros, y seguiremos en contacto para ver si hay otros municipios
y otros compañeros que también alienten esta propuesta que a nosotros desde aquí, desde Mundo Sanitarista, celebramos, saludamos y te felicitamos. Luisito, muchas gracias. Felicitaciones a ustedes, Boga. Todo el piso y agradecido. Digo, por ahí acá estoy representando yo, digo, la expresión y la militancia de muchos y muchas, que bueno, nos conocemos y hemos caminado y caminamos juntos. Pero lo que ustedes están haciendo es buenísimo y bueno, a no aflojarle y bueno, lo que necesiten, a disposición. Un abrazo grande. Abrazo enorme para vos. Saludos. Pasó Gracias. por Mundo Sanitarista Luis Muraco.